el autor de la creación, más en concreto acerca del propósito de la creación de Dios. Hay una historia muy popular, hermanos, un chiste, si se quiere ver de esa manera, acerca de unas personas que en algún punto quisieron recrear la vida. Se dice que un grupo de científicos se reunió y comenzaron a hacer las pruebas necesarias para replicar la vida. De ellos se cuenta, como les digo, es una simple historia, pero se dice que tomaron barro, formaron un hombre, la figura humanoide de una persona, hicieron algunos experimentos y lograron darle vida a este experimento. Entonces se dice que cuando ellos ya tenían esto, fueron para con Dios y le dijeron: ya viste, Dios, no te necesitamos más, ya hemos podido crear vida y tú ya no eres tan necesario. Entonces se dice que Dios lo que dijo fue: me parece perfecto, ahora solamente necesitan conseguir su propio barro, porque entendemos que Dios no creó algo en base a, sino Dios creó todo de la nada. Y me gustaría, ahí en sus boletines, en los folletos, tienen una cita, el Salmo capítulo 33. 33, versículo 6 solamente. Vamos a leer solamente este versículo porque los siguientes puntos vienen de manera de introducción, vienen de la mano de otros versículos. Vamos a leer este pasaje y después oramos. Dice la palabra de la siguiente manera: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Oremos, hermano. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana nos acercamos ante tu bendita presencia, dándote gracias por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos aquí como iglesia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pedimos por Ángel, que no ha podido estar. Te pedimos que le cuides donde quiera que esté, Señor. Sé tú en su día. Padre, también te pedimos por este tiempo de estudio de tu palabra. Te pido que sea de bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a poder salir con un corazón diferente a cuando llegamos, Dios. Gracias por todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermano, si usted quiere ponerse a debatir con alguna persona más de estos que se denominan ateos o gnósticos, el tema de la creación siempre va a salir a relucir, o siempre va a ser un tema grande de debate. La definición de la creación ha llegado a estar bastante estandarizado al recorrer de los años. Nosotros, si lo queremos ver, nosotros viéndolo de una manera meramente cristiana, podemos entender que esta idea contiene tres ideas básicas o tres aspectos básicos. El primero de ellos es que Dios creó todo el universo de la nada. Usted platique con una persona que dice no creer en Dios y va a haber un sinfín de argumentos que ellos usan para hablar de ello. Curiosamente, aunque no era el tema del jueves, de la reunión que tuvimos de oración, pudimos hablar un poco de esto y entender que muchas veces los métodos científicos no están peleados con la doctrina bíblica. Es decir, pensar que el Big Bang surge y es cuando Dios comienza a formar todo, pues no está peleado, hermano. Si se hace un estudio detallado, pues puede tener incluso congruencia un tema con el otro, la idea del Big Bang con la idea de la creación de Dios de la nada. El segundo aspecto que la idea de la creación o la definición de la creación conlleva es que la creación fue un acto libre, es decir, nada o nadie obligó a Dios a crear el universo como lo conocemos. Fue una decisión propia de Él, sin ningún motor externo, sin ninguna... O bueno, sí hay un motor externo, pero no fue una obligación, sino fue un acto completamente libre. Y la tercera de ellas es que la creación incluye tanto el reino espiritual como el material. Y el versículo que acabamos de leer es lo que nos ilustra. Dice, todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
cuando en la Biblia se habla de ejércitos, muchas veces, más en los Salmos, entendiendo que es un libro de poesía, pues hace mucha referencia al ejército grande de Dios. Cuando hablamos ahora acerca de la creación de la nada, pues esto conlleva más, es una idea un poco más problemática. La definición cristiana incluye la creación de la nada, o como se dice catedráticamente, o los escolares lo llaman, ex nihilo, es decir, algo que existe de la nada. La idea de esto es que Dios creó todo sin usar ningún tipo de material preexistente. El concepto bíblico de la creación se opone tanto a generación y formación, es decir, no podemos pensar que Dios toma algo que ya existe y comienza, no. Dios crea todo desde algo que no hay nada. El universo, incluyendo tanto el contenido espiritual como el material, no fue generado de una esencia propia de Dios. Eso es lo que muchas otras personas dicen, que Dios se desprende de sí, una parte de sí para crearlo, pero esto también es una idea errónea. Eso no fue formado, ni fue formado de una masa material que ya existía y que era eterna. Debemos entender esto. No sé si se alcanza a ver, creo que elegí un mal color, ¿verdad? El color negro, pero debemos entender esta parte, que la creación nos habla de algo que fue creado de la nada. Solo para dejarlo claro, o dejarlo aún más claro, cuando hablamos de la nada, queremos decir que fue creado no de algo, es decir, repito, y voy a ser insistente en este momento con eso, no hay algo que Dios tome, sino que Dios toma nada y lo convierte en lo que nosotros conocemos. En otras palabras, antes de la creación no existía nada más que Dios. No había algo más, no había alguien más, simplemente estaba la Trinidad como nosotros la conocemos. Después de la creación, además de Dios, también existió el universo, que no era Dios, sino que era algo distinto a Dios y era algo que Dios mismo había creado. El concepto de la creación, hermanos, como les he dicho, va a llevar muchos debates con las personas que estudian una filosofía pagana, lo cual ellos asumen que ex nihilo nihil fir, es decir, la nada no puede, de la nada nada puede provenir, es lo que la filosofía pagana afirma. Pero nosotros entendemos y creemos que Dios sí puede crear las cosas de la nada. Tal objeción como esta parece suponer que en un estado de la nada, en lo cual absolutamente nada, ni siquiera Dios existe, un nada absoluto, es imposible que algo espontáneamente llegue a existir. Pero esta no es la noción cristiana, o esta no es la idea cristiana que tenemos de ex nihilo. Es decir, nosotros creemos que no se comienza con un nada, sino ¿cuál es la primera frase que contiene la Biblia? En el principio creó Dios, es decir, en el principio Dios ya era. Nosotros no creemos que no es una nada completa, una nada absoluta, porque ya existe un Dios eterno, ya existe algo que está ahí. En el principio Dios crea, y aunque Dios no usa ningún tipo de material, sino solo a su propia voluntad y poder, esas son la causa de la existencia del todo. Y aunque este tema, la doctrina de la creación, la Biblia, si usted puede darse cuenta, no abunda o no toma mucho tiempo para darle importancia a ello, sino que los escritores creen por defecto que Dios ha creado todo de la nada y que no hay un más allá. Sí existen libros en la antigüedad que nos hablan acerca de esto mismo. Existe un libro llamado Macabeos, que en nuestra Biblia no se encuentra, pero en algunas otras Biblias, por ejemplo la Biblia católica, la Biblia ortodoxa, sí se encuentra. Ahorita le voy a explicar un poco más de este libro, pero Macabeos 7:28, más en concreto, tiene un pasaje que dice: te ruego que observes el cielo y la tierra, y pienses en todo lo que hay en ellos. Dios hizo todo esto de la nada, y de la misma manera hizo a la raza humana. El libro de los Macabeos es un texto histórico y religioso para los judíos, hermanos. Y como le decía, forma parte de algunos cánones, como el canon de la Biblia católica o el canon de la Iglesia ortodoxa.
pero no es parte de nuestro canon protestante, es decir, este se dejó fuera, pero muchos en la antigüedad los incluían. Se cree que este libro fue escrito cerca del siglo II antes de Cristo, es decir, del año 200 antes de Cristo, por un autor desconocido, posiblemente un judío de la comunidad de Jerusalén. Algunos eruditos se atreven a atribuirle la autoría a un hombre llamado Jasón de Cirene, el cual era un historiador judío. El libro como tal, el libro de los Macabeos, bueno, son 5 libros en realidad, pero la mayoría narra la historia de la revuelta de los Macabeos contra el imperio selúcida, que gobernaba Judea en el siglo II. La revuelta fue liderada por un hombre llamado Matatías y sus hijos, incluyendo a Judas Macabeos, de donde se toma el nombre, o el grupo, la revuelta toma el nombre, la revuelta de los Macabeos, pero ¿cómo se puede decir? En honor a este hombre, Judas Macabeo, que liberó Jerusalén y restauró el templo en el año 164 a.C. Son 5 los libros de los Macabeos, pero solo 2 son considerados canónicos, o solo 2 son considerados religiosos para estar dentro de algún canon. Macabeos 1, por ejemplo, narra la historia de la revuelta de los Macabeos y la restauración del templo. Macabeos 2, que es lo que acabamos de leer, continúa la historia de Macabeos 1 y describe la purificación del templo. Macabeos 3 narra la historia de la persecución de los judíos en Egipto. Macabeos 4 es un tratado filosófico sobre la razón y la pasión, y el quinto es una continuación de los 2 primeros libros, es decir, el 1, el 2 y el 5 son libros históricos que narran esta revuelta judía contra el imperio selúcida. El libro de los Macabeos quizás para nosotros no tenga relevancia, pero es importante para la comprensión de la historia judía y la formación del judaísmo en el periodo del Segundo Templo o en el segundo siglo antes de Cristo. También es relevante para la celebración de las fiestas judías, tales como Hanukkah, que conmemoran la restauración del templo por el ya mencionado Judas Macabeos. Es así como entendemos que la idea, hermanos, de la creación, la cual proviene de la nada, no es un concepto nuevo. Esto no es una idea que haya surgido recientemente, no es una idea que haya surgido después de la Reforma. No. El concepto de la creación de la nada es un concepto tan antiguo que podríamos hablar que la persona que escribe el pasaje que acabamos de leer en Macabeos 7:28, pues ya sabía de esa doctrina, ya sabía de esa enseñanza, lo que puede remontar la enseñanza muchos siglos más atrás de esos. Pero bueno, el tema de esta mañana, hermanos, yo sé que es interesante y podríamos hablar mucho acerca de los atributos o de las posturas acerca de un Dios creador. Si me lo preguntan, mi favorita o la que más sentido me hace es la doctrina de la creación del diseño inteligente. Es decir, que una explosión o la casualidad no pudo hacer algo tan perfecto. Se dice, hermanos, que la Tierra está posicionada de una manera tan perfecta que tan solo unos metros más pegados hacia Marte no sería apta para la vida y estaríamos cerca del congelamiento, o unos metros más cerca del Sol y pues sería lo mismo, pero estamos posicionados en la manera más perfecta para la vida. Incluso también hay unos investigadores que han hecho análisis y la posición de nuestra galaxia también está tan bien posicionada dentro del espacio que da esa posibilidad de la vida. Y como le digo, podríamos pasar a hablar, o podríamos hablar de argumentos acerca de la creación todo el día y pasar el cumpleaños de la hermana Noemí y seguir todavía muchos días más y no terminaríamos. Sin embargo, esta mañana quisiera que abundáramos en cuál es el propósito de la creación. ¿Cuál es este propósito que Dios quiere? Y me gustaría que pudiéramos analizar al menos 2 puntos acerca de esto. El primero de ellos es que la creación como es una manifestación del amor y la soberanía de Dios. Para esto, me gustaría contarles una pequeña historia. Cuando yo llegué a colegio, en mi primer semestre, me aventuré a tomar clases de teología.
entre las clases se dividen y llegando a colegio, primero nos dan lo que es introducción a la Biblia, comenzamos a ver los evangelios, la historia hebrea, libros que son un tanto, o materias que son un tanto sencillas. Ya teología 1, teología 2, comienza cuando uno está en segundo, tercer año. Pero un servidor que iba creyéndose el papá de los gallitos, ¿verdad? En el primer semestre decidí matricularme en teología 1 y comenzamos a leer un libro que es muy bueno, se llama Dios Altísimo, escrito por el doctor Jack Cottrell, y en ese libro lo que hace el doctor es desmenuzar un poco, ayudar a entender un poco acerca de la postura de Dios, o sea, entender un poco los atributos, la posición de Dios en cada aspecto de la humanidad. Es un libro muy bueno, pero tenía yo un compañero, hasta la fecha sigue siendo un muy buen amigo, y un día estábamos leyendo una sección del libro y el libro nos hablaba acerca de lo que le mencionaba hace rato, que Dios no fue obligado a crearnos, sino simplemente nos creó. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ello? Pues es que le adoremos, hermanos. O sea, tan fácil como eso, ¿no? Y mi amigo también estaba, de hecho él estaba quizás un poco más, en una situación más problemática que yo. Él tenía como 1 año, 2 años de ser cristiano, se había bautizado y luego se había ido a estudiar el colegio bíblico. Entonces empezó con crisis existenciales y un día se acercó y me dijo: Juan, entonces Dios es un egocéntrico, porque Dios quiere que le adoremos y para eso nos creó. Yo me le quedé viendo y le dije: pues sí, Ramsés, o sea, Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. O sea, yo no sé cuál es el conflicto. No, dice, pero es que entonces se me hace muy narcisista. Le dije: pues llámalo como quieras, pero nuestro propósito es adorar a Dios. Y empezamos a hablar y no quiero... Realmente fue un tema al que no le di mucha importancia. En mi mente tenía sentido, es Dios, y si Él quiere hacernos para que le adoremos, pues así va a ser. Pero mi amigo tuvo debates con otros compañeros, incluso lo llevó al salón de clases y platicó con un maestro, y la respuesta fue la misma, hermanos. La creación es una manifestación del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tenía que crearnos, Dios no tenía por qué darnos vida, y aún así lo hizo. Pero a la vez también nos muestra la soberanía de Él, en el que fuimos creados para adorarlo. Y es lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículos, solamente el versículo 20. Romanos 1:20 dice de la siguiente manera: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este pasaje se encuentra dentro de la carta a los Romanos, específicamente en la introducción que Pablo hace en esta carta. La introducción abarca desde el versículo 18 al versículo 32, y Pablo está estableciendo la base de su argumentación sobre la justificación por la fe y la universalidad del pecado. Los puntos que me gustaría resaltar de este versículo es que Pablo nos dice que fue desde la creación del mundo. Pablo remonta la revelación de Dios a la creación del mundo, enfatizando que la naturaleza divina de Dios ha sido evidente desde el principio. Dios nunca se ha visto como un Dios débil o como un Dios pequeño. Dios desde el principio de los tiempos se ha visto como un Dios grande, todopoderoso. Y es lo que Pablo quiere enseñarle a los romanos en este punto. Después, Pablo alude a sus atributos invisibles. Pablo se refiere a la naturaleza espiritual y divina de Dios, que no se puede ver físicamente, pero se puede inferir a través de la creación. Hermano, usted quiere... Dicen por ahí, quiere conocer al Creador, vea la creación. Una creación perfecta nos habla de un Creador perfecto, que aunque nadie le ha visto jamás, que aunque nuestra mente nunca va a alcanzar a comprender lo que es Él,
no deja de ser perfecto y no deja de ser increíble. Pablo, otra cosa a la que alude es que tanto su eterna potencia como su divinidad. En este punto Pablo destaca dos aspectos fundamentales de la naturaleza de Dios: su poder eterno y su divinidad. Después Pablo también dice que se ha visto claramente, a pesar de ser invisibles, los atributos de Dios se han manifestado de manera clara y evidente. Usted recuerda la historia donde el arca del pacto es robada por los filisteos y es llevada y se jactan y la meten al templo de su dios Dagón. Y se dice, o la Biblia dice, que lo que sucedía era que Dagón es un sireno prácticamente, es la figura que tiene. Y los filisteos meten el arca del pacto al templo con Dagón, y lo que sucede es que la presencia de Dios derriba la estatua. Los filisteos entran en la mañana siguiente, ven que la estatua está caída, la levantan, la dejan ahí. Al otro día vuelven a llegar al templo, vuelven a encontrarla y como se la vuelven a levantar, comienza Dios a quitarle se cae y se rompe las manos, se cae y se le rompe la cabeza, se cae y se va rompiendo cada vez más la estatua. Lo que nos habla de eso, Dios se ha visto, el poder de Dios se ha visto claramente. Como les decía hace un momento, Dios nunca se ha visto como un Dios pequeño, Dios nunca se ha visto como un Dios simple. Dios es un Dios todopoderoso que se ha visto a través de la historia y lo podemos corroborar nosotros hoy en día. Después Pablo habla que siendo entendidos por medio de las cosas creadas. La creación, hermanos, es el reflejo de la naturaleza divina de Dios, permitiendo que los seres humanos podamos comprender un poco la existencia y un poco, solo un poco de su carácter. Por último, Pablo nos dice que no hay una excusa. Pablo enfatiza que la humanidad no tiene justificación para ignorar o rechazar a Dios, ya que la evidencia de su existencia y naturaleza es clara y accesible. Lo pongo de esta manera: he escuchado la frase que dice: la ignorancia de la ley no te exenta de cumplirla. Hermanos, nosotros, la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no podemos pensar que Dios es un humano o Dios tiene una figura humanoide. La palabra lo que nos está tratando de decir es que fuimos dotados de características morales de Dios. Usted ponga a una persona en una isla desierta, y cuando esta persona, sus instintos carnales, por ejemplo, no necesita saber que hay una ley que te dice no debes de matar, para saber que cuando atenta contra la vida de otro ser humano está mal. Esos son los atributos que Dios ha puesto. Dios muestra su amor a través de la creación. Él en su preexistencia sabía lo que sucedería en cada momento de la humanidad. Hermano, piense en lo que se le venga a la mente. Piense en el momento más oscuro de la humanidad. Quizás piense en los campos de concentración nazi, que han sido quizás la mayor atrocidad que el mundo ha creado. Piense en la explosión de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Piense, hermano, en el momento más oscuro de su vida personalmente. Piense en el momento en el que usted se sintió más lejos de Dios, y déjeme decirle una verdad: Dios estuvo en esos momentos. Dios sabía lo que iba a suceder. Dios sabía que la humanidad iba a fallar. Dios sabía que íbamos a necesitar un Salvador. Dios sabía todo lo que iba a pasar. Y hermanos, si eso no es amor, no sé qué sea. Si aún así decidió crearnos y alguien puede argumentar que eso no es amor, pues me gustaría escuchar la explicación que tienen, que pudieran decirnos. Algo que debemos entender es que no hay nada que haya tomado por sorpresa a Dios. Dios lo sabía y aún así mostró su amor con la creación. Hermanos, esta idea muchas veces es menospreciada por muchas personas, pero el pensar en esto debería causar algo en la vida de cada uno de nosotros, cada uno de esas personas, y pensar que desde el principio de los tiempos hemos sido amados en gran manera por nuestro Creador. Y si eso no es lo suficientemente vasto para decidir vivir vidas santas, pues nada lo va a hacer. Si eso no puede llenar el hambre que tenemos o la necesidad que tenemos de algo más grande, nada lo va a hacer. El pensar que nada que haya sucedido. Yo regularmente pienso en momentos tristes de mi vida, momentos oscuros en mi vida,
en los que, como le dije, he sentido que Dios no está ahí, en los que Dios no estaba ahí. Pero si algo he aprendido y si algo me ha hecho vivir una vida diferente es pensar que Dios sí estuvo ahí, que Dios conocía desde antes de que yo naciera los errores que iba a cometer y que voy a cometer, y aún así ha decidido amarme. Como decía nuestra hermana Patti en la meditación de la Santa Cena, aún así nos ha dado un Salvador. ¿Para qué? Para un día estar celebrando las bodas del Cordero junto con Él. Eso es increíble. Si eso no es amor, si eso no es una muestra de una manifestación del amor de Dios y su omnipotencia, su soberanía, no sé qué sea, hermanos. Pero para dejarle una lección esta mañana, sí lo es. La segunda cosa que me gustaría que pudiéramos hablar es la relación que hay entre la creación y la redención. Para esto vamos a ir a otra carta que escribe el apóstol Pablo, esta vez a los Colosenses. En lo particular, y aquí me voy a confesar, yo lo digo de esta manera, este pasaje en particular es mi pasaje favorito de la Biblia, el cual dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, hoy en día existen muchas tendencias a querer justificar cosas o hacer una revuelta completa para conectar cosas. Quizás es un poco chusco, pero una de las cosas que ha tomado popularidad es que de repente alguien dice: a ver, conecta a Chabelo con Miguel Hidalgo. Y estas personas comienzan: Chabelo nació, y empiezan a hablar, pero Chabelo comía y Miguel Hidalgo también comía, y empiezan a hacer similitudes muy, muy burlescas, que muchas veces son muy, muy, muy forzadas. Y a veces realmente, ¿qué podría tener que ver Chabelo con Miguel Hidalgo, salvo que eran mexicanos? Realmente nada. Las épocas son distintas, las profesiones son distintas, todo es completamente distinto en ellos. Pero aún así las personas, o hay algún tipo de persona que busca conectarlos. En la Biblia nosotros no tenemos algo así. La Biblia no busca sacar vueltas para poder conectar algo con algo. No, no, no. La creación o la relación de la creación tiene una relación íntima con la creación, y lo acabamos de leer. Este pasaje que acabamos de leer ha sido tomado muchas veces, y algo que sucedió en el año 324 después de Cristo fue que hubo una herejía de un hombre llamado Arrio, el cual le quitaba la deidad a Jesús y decía que la creación, o que lo que el pasaje de Pablo está queriendo decir, es que Jesús no es Dios como tal, sino que Jesús es la primera cosa que Dios creó. No es cierto. Arrio solo estaba tomando este pasaje, pero estaba ignorando otros, como por ejemplo el pasaje de Juan capítulo 1, de que dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La herejía arriana llevó al primer concilio en Nicea, el cual se dice que tomó cerca de un año, en las que los doctores o obispos de la ley, obispos de la palabra, ya siendo cristianos, estuvieron debatiendo acerca de si Arrio tenía razón. El resultado fue que no, Arrio estaba en un error, y Jesucristo sí era Dios, Jesucristo sí era el Salvador, y no solamente parte de la creación de Dios. Lo que sucedió fue que Arrio fue expulsado o fue exiliado de Alejandría, para que no siguiera metiéndole este tipo de ideas a la gente. Y nosotros comprendemos eso.
Jesús no es solamente una parte de la creación de Dios. Jesús no es solamente un profeta como los testigos de Jehová dicen. Jesús no es solamente un hombre que vivió una vida buena como la historia dice. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios y Jesús es nuestro Salvador. Es lo que nosotros debemos entender, y lo que acabamos de leer nos dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Y me encanta como dice después del 16, dice, porque por Él, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Se da cuenta? Lo veíamos cuando estudiábamos Efesios capítulo 3. El plan de Dios siempre fue la iglesia, hermanos. El plan de Dios siempre fue que el mensaje de salvación fuera anunciado. La creación tiene una conexión con la redención muy visible. Desde que el hombre cayó, Dios prometió un cordero para expiación, un segundo Adán que vendría a restaurar la creación, de manera, hermanos, que los judíos no entendieron y que sinceramente muchas veces nosotros tampoco entendemos. En la semana un amigo me pasó, estábamos platicando, me contaba que el fin de semana pasado estuve en una conferencia en Saltillo, en la que escuchó una predicación que dice él cambió mucho mi perspectiva, y me la pasó, está en YouTube. Al rato les mando el enlace de la predicación en el grupo de WhatsApp para que si quieren escuchen. Pero hay una parte que me llama la atención de esta predicación, porque el hombre, el predicador se llama David Platt, y él se centra en un pasaje en Marcos donde Jesús llega al templo, dice, y ve que hay un mercado y vuelca las mesas y dice, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Pero el hermano Platt comienza a desmenuzar este pasaje y él menciona, empieza a hablar de cómo estaba conformado el templo. Estaba el lugar santísimo, que solamente podían entrar los sumos sacerdotes una vez al año. Estaba el lugar santo, donde solo estaban los sacerdotes y no podía nadie más entrar ahí. Después estaba el atrio del templo, dentro de la cultura judía estaba específicamente planeada para los hombres, los varones, que podían acercarse quizás un poco más. Después había un atrio que se llamaba el atrio de las mujeres, donde obviamente estaban las mujeres. Piensen esto, vamos haciendo un cuadro pequeño, después un cuadro más grande y así. Y por último, había un cuadro para los gentiles. Es decir, si Juan quería ser judío, pero era griego, yo tenía que hacer una conversión al judaísmo, y se le llamaba judío prosélito. Pero según los estudios que se han hecho, los sumos sacerdotes o los sacerdotes estaban ocupando ese atrio de los gentiles para hacer su mercado. Es decir, ellos no querían que los gentiles se acercaran y conocieran a Dios. Ellos no querían que los gentiles pudieran conocer un poco de lo que Dios había hecho. Tenemos el caso en Hechos 8 de el eunuco que va al templo porque quiere adorar. Él es un judío prosélito proveniente de Etiopía y él quiere adorar, quiere conocer a Dios, pero por la condición en la que se encuentra no lo dejan acercarse al templo. Entonces lo que hace es regresarse y solo puede comprar un libro, un pergamino del libro de Isaías, y es lo único que tiene para conocer al Dios del que tanto le han hablado y del cual ha cambiado su religión. Hermanos, nosotros debemos pensar que la misión que tenemos, o el hecho de que la relación o la creación sirva para nuestra redención, también sirve para la redención de las demás personas. Y nosotros no podríamos o no deberíamos, no digo que suceda aquí en la iglesia, pero no debería existir dentro de alguna iglesia el decir, no, tú no puedes regresar a esta iglesia, tú no puedes estar en esta iglesia, tú no puedes por tus... No, hermanos, cualquier persona que quiera ser redimida tiene la libertad al acceso, o tiene libertad al acceso al Padre.
¿Cómo debería, hermanos, cambiar nuestra forma de vivir? O como de ver la vida, es la verdad de que de ver cuál es el propósito de Dios a través de la creación. ¿Cómo debería impactar algo? ¿Cómo podemos impactar la sociedad en la que vivimos? Porque esta verdad, hermanos, definitivamente debe causar algo. Pensar que somos afortunados, pero que también somos obligados a llevar ese mensaje a las demás personas. ¿Cuál podría ser la herramienta que utilizaríamos cada uno de nosotros para hablar del mensaje de la redención? ¿Cómo podríamos nosotros ser la luz en medio de tanta oscuridad en el mundo? Hay una historia de un hombre llamado Nicholas Winton. Se dice que este era un banquero británico que vivió durante la Segunda Guerra Mundial en 1938. Winton recibió una llamada de un amigo que le pidió que viajara a Praga para ayudar a los refugiados judíos a que huyeran de la persecución nazi. Nicholas Winton se sintió llamado a actuar y organizó un plan para rescatar a niños judíos de Checoslovaquia y llevarlos con seguridad al Reino Unido. Se dice que en solo unos meses Winton logró rescatar a más de 600 niños, encontrándoles hogares y familias adoptivas en el Reino Unido. La historia de este hombre, hermanos, es conmovedora, porque podemos ver una persona que pudo hacer la diferencia en la vida de otros. Sin embargo, lo que hace esta historia importante o esta historia sea aún más remarcable es que Winton nunca buscó el reconocimiento o recompensa por su trabajo. En cambio, él creía que estaba simplemente cumpliendo con su deber de cómo ser un ser humano. Este tipo de historias, hermanos, debe recordarnos que cada uno de nosotros tenemos un propósito y un valor inherente, un valor incalculable. Dios creó a cada uno de nosotros con un propósito específico y nos llamó a amar y a servir a las demás personas. La redención en Jesucristo nos restaura esa relación con Dios y nos permite cumplir con este propósito. Al igual que este hombre o como muchas otras historias que podemos hablar, podemos hacer la diferencia en la vida de otros cuando vivimos según la voluntad de Dios. La creación y la redención deben estar íntimamente relacionados y nuestra respuesta a la redención debe ser vivir una vida de servicio y amor a los demás. Hermanos, nosotros tenemos que comenzar a buscar un cambio. Tenemos que comenzar a pensar cómo podemos impactar la vida en la sociedad en la que vivimos. Cómo podemos nosotros corresponder al llamado que Dios ha hecho en la vida de cada uno, porque, hermanos, cada uno de nosotros tiene un llamado. ¿Cómo podemos o qué podemos comenzar a hacer? ¿Qué podemos comenzar a trabajar propiamente? ¿Qué cosas tengo que dejar atrás? ¿Qué pecado tengo que comenzar a soltar? Porque, hermanos, dice la palabra en Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino motivándonos, dice, al amor y a las buenas obras, cuando más vemos que aquel día se acerca. Hermanos, el reino de Dios o la venida de Dios es inminente, está viniendo. Y cómo nos gustaría que el Señor nos encontrara como su creación. Cómo nos gustaría que el Padre nos encontrara trabajando, haciendo cosas, o simplemente aquí, sentados cada domingo en la iglesia. Debemos buscar, debemos evaluar, hacer un autoanálisis y comenzar a pensar, hermanos, qué cosas podemos hacer para cambiar, qué cosas podemos hacer para ser útiles dentro del plan redentor de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana nos acercamos ante tu bendita presencia una vez más. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de congregarnos como iglesia. Te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir de la Santa Cena, Dios. Y gracias, Señor, por la gran obra que hiciste. Gracias, Dios, por la creación.
Gracias por la oportunidad que nos has dado de vivir. Te pido por cada hermano en tu iglesia, por cada hermano en este lugar y por cada hermano en cada una de tus iglesias. Ayúdanos, Dios, a poder comenzar a corresponder al llamado que tú has planeado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder llevar el mensaje de salvación a cada persona que lo necesita. Y ayúdanos, Señor, a poder hacer visibles toda la relación que hay en la Biblia y el propósito tan grande con el que nos has creado. Te doy gracias por todo esto, Dios, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.